en la zona de los juegos mecánicos de la Feria Nacional Potosina, en la Rueda de la Fortuna. Pero después de ello, ¿qué protección se debe de hacer ahora en los juegos mecánicos? ¿Qué políticas deben de surgir ahora para impedir que escenas como estas se vuelvan a repetir? En la línea telefónica está el presidente del Colegio Mexicano de Profesionales, Gestión de Riesgos y Protección Civil, capítulo San Luis Potosí, Adrián Álvarez Botello, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Adrián. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio y pues a la orden aquí para platicar un ratito. Adrián, después de lo sucedido ayer por la tarde, ¿qué debemos de aprender? Ya sabemos las circunstancias de la tragedia, pero esto no es la primera vez que sucede, que hay un incidente, unos fallecidos en la zona de los juegos mecánicos, de la feria. No es la primera vez. ¿Por qué sucede? Y sobre todo, ¿cómo hacer una política efectiva para que esto ya no se repita, Adrián? Bien, bueno, nada más para poner en contexto lo que hacemos desde Protección Civil, o se hace desde Protección Civil, es revisar las medidas de seguridad, que va como en varias etapas. Una de ellas es, se hace obviamente antes de la colocación de los juegos, se debe analizar cada uno dónde se va a colocar, pues para que no estén cerca algunos que tienen altura de cables de electricidad, lámparas, postes, etcétera, algo que pueda traer como consecuencia un accidente al momento de que el juego funcione. Y pues también algo muy importante es hacer una verificación física ya instalados los juegos, pero ahí es donde creo yo que nos falta un poquito más, ¿no? Es decir, se pueden revisar por fuera los juegos, el anclaje del juego es muy importante para que no se mueva, es decir, lo que va, la base del juego, que el juego mecánico que va pegado al piso, no se debe de mover, debe estar bien anclado el juego. Pero creo que lo que nos falta un poquito es más ver las medidas de seguridad ya con el juego funcionando, que creo que por ahí es un área de oportunidad para los cuerpos de protección civil, en el que pues es necesario, ¿no? Subirse al mismo juego y ver cuáles son los riesgos ya estando arriba. Creo que se podrían emitir recomendaciones para cada uno de los juegos, porque todos son diferentes, y entonces nos podríamos dar cuenta de qué medidas de seguridad se tendrían que adoptar para cada juego, ¿no? Entonces, creo que por ahí va las medidas de seguridad, pero en lo particular para cada juego mecánico. Oye, Adrián, esta parte y yo estuve revisando la opinión de los ciudadanos, es esta de que la misma convocatoria gratuita que da el asistir a los juegos mecánicos mantiene una afluencia muy grande de personas queriéndose subir a los juegos mecánicos, que es entendible, pero el tener toda esta jornada de funcionamiento constante de los juegos mecánicos debería de dar una especie de receso o un momento de algunos minutos o de hora para poder revisar cómo sigue el mantenimiento de los juegos mecánicos como medida de protección o de monitoreo, Adrián. Bien, dentro de lo que se solicita, vamos, al dueño de las ferias, desconozco en esta ocasión si se hizo, pero se tendría que revisar cada uno de los juegos, pero tendría que tener una bitácora de mantenimiento cada uno de los juegos. En ocasiones se ha pedido inclusive un dictamen estructural de los juegos, en donde hay una persona responsable que dice si el juego está o no en condiciones de usarse tanto cuanto tiempo. Mas, en cambio, sí se necesita hacer este mantenimiento dependiendo del juego. Por supuesto, los juegos mecánicos no todos son nuevos, algunos ya tienen algunos años, y creo que sí valió la pena analizar cada cuándo tendría que parar el juego para darle mantenimiento. Sí tienen razón en decir que pues un juego al pasar mucho tiempo en uso se tendrían que revisar ciertas cosas, y sí, es parte del mantenimiento, ¿no? Pero esto nos lo dicta la bitácora de mantenimiento de cada uno de los juegos, por eso se solicita. ¿Tienen algún tiempo definido de uso los juegos mecánicos? Digo, a ver, a lo mejor estará mal que yo lo diga, pero cuando yo era niño,
pues esos juegos mecánicos los estoy viendo actualmente algunos. Y entiendo que a veces a lo mejor es difícil para los mismos dueños de los juegos mecánicos tal vez volver a modernizarse o comprar otros. O sea, esto también viene definida esta parte, Adrián, de renovar los juegos mecánicos, de que no sean los mismos que hemos visto durante décadas. Mira, esa parte desconozco si está normado, te mentiría. Ajá. Desconozco si está normado, más sin en cambio yo creo que sí sería importante hacer un dictamen por un perito Ajá. de la vida útil del juego. Es decir, cada dictamen de la estructura del juego nos lo tendría que decir un perito en la materia, y seguramente nos va a dar datos mucho más exactos de cada uno de ellos, que seguramente tienen esa vida útil, cada uno de los juegos, al igual que todo lo eléctrico, los motores, las poleas, etcétera, que ese sería un dictamen eléctrico. Entonces, por eso te repito, sí, obviamente debe tener un nivel, una vida útil, pero eso nos lo dicta un perito en la materia de estructuras, que justamente para eso es el dictamen, ¿no? Entonces, yo insisto que sí se necesitaría hacer un dictamen de cada uno de los juegos con las especificaciones del mantenimiento, del tiempo útil y la vida útil del juego. Por supuesto que sí se necesitaría. Esto, sin lugar a dudas, se traduce en que también deberán de intensificarse inspecciones o hacer más severos las revisiones por los días que le quedan a la feria, pero también de días importantes que luego van a tener una gran convocatoria de personas. Por ejemplo, se me ocurre a mí el día festivo, el día del Santo Patrono, el día de San Luis Rey, pues habrá una gran verbena popular, y esto obligaría a tener una inspección total, es decir, no ser reaccionarios al momento, sino impedir eso. Precisamente va encaminado, ¿no?, la Protección Civil, a adelantarse a posibles escenarios. Es correcto, y no dudo que seguramente ya lo hayan hecho, ¿no? Inclusive desde la instalación propiamente de los juegos, seguramente se hizo una verificación física, pero no a conciencia. Eso que quede claro, sí se hizo, seguramente que sí se hizo. Los compañeros de Protección Civil del Estado seguramente lo hicieron, pero no de una forma correcta. Creo yo que debió haber sido más minuciosa, y en estos días se tendría que volver a revisar cada uno de los juegos, pero ahora sí, de una forma mucho más minuciosa. Es decir, hay que ver el funcionamiento de cada juego mecánico, y tratar de entender si estructuralmente está sano, si no está sano, pero no cualquiera lo puede hacer. Y por eso insisto que tendría que ser un perito en estructuras el que tendría que ir a verificar juego por juego, pues para ver si hay algún riesgo que no se use, y si hay otros que no están en riesgo, por supuesto que se podrían seguir utilizando. Pero no dudo que seguro que en estos días compañeros ahí de Protección Civil del Estado seguramente están recorriendo la feria. ¿Qué mensaje darle a la ciudadanía? Porque me queda claro que habrá esta parte, a ver, será difícil a veces para los niños decirles no ir o sí ir, ¿no? Entiendo que luego, pues a veces la feria también tiene una gran parte de esencia en los juegos mecánicos. ¿Qué decirle a la ciudadanía después de este caso, y cómo ver las cosas para ir con una certidumbre, con una garantía a los juegos mecánicos? Entiendo que fue un incidente que pasa en una circunstancia directamente de la mujer que fallece, todavía a saber lo que diga las investigaciones de la Fiscalía, pero ¿qué decirle a la ciudadanía que a lo mejor pudiera estar temerosa de si ir o no en esta parte, Adrián? Bueno, definitivamente sí hay que esperar la revisión de los juegos mecánicos. Yo creo que la autoridad competente no lo dirá, pero yo también creo que tenemos una responsabilidad con nuestros hijos, o a quienes llevamos, o nosotros si nos subimos a algún juego mecánico, de vamos a decirlo así, analizar los riesgos de ese juego, ¿no? A veces nos exponemos demasiado, pero hay que observar el juego, sobre todo seguir las recomendaciones de la persona que se supone que está preparada. Cuando tú te subes a un juego te da ciertas indicaciones, hay que apegarnos a esas indicaciones. Por decirte un ejemplo muy burdo, no saquen las manos, no levanten las manos, etcétera, pues hacerlo, ¿no? No hacer cosas que nosotros queramos,
¿no? Sino seguir las indicaciones. Pero seguramente cuando ya se haga esta revisión, pues la autoridad competente nos dirá si algún juego no va a funcionar, es porque no está seguro. Pues habría que esperar, pero la recomendación que yo hago es que sigan, obviamente, las recomendaciones de cada uno de los juegos y no hacer otras cosas que no nos indiquen. Claro. Para la conclusión, este análisis que hacemos contigo, Adrián, y ahora lo veo, ¿no? Estando al frente de este micrófono, en este espacio, y que me ha tocado ver momentos difíciles en accidentes así en la feria, de que a final de cuentas la protección civil es fundamental para eventos como este, y no solo en la parte de los juegos mecánicos, también los eventos masivos, que me queda claro es una logística distinta, pero que aquí, hoy más que nunca, cabe esta parte de hacer protocolos de protección civil oportunos, no cuando ya sucedieron las desgracias, Adrián. Sí, por supuesto. Yo creo que es de vital importancia, primero, antes de instalar la feria como tal, sí solicitar un dictamen tanto eléctrico como estructural de cada uno de los juegos mecánicos. Segundo, hacer una revisión para profundidad. Repito, si es necesario subirnos a los juegos, que los compañeros se suban a los juegos para hacer un análisis de riesgos desde adentro del juego, ¿no? Que a veces esa parte se nos olvida. Y tercero, pues sí, hay que revisar los mantenimientos que sean adecuados, pero no nada más ir una vez a la feria. Yo creo que habría que ir una vez a la semana, si es necesario, para revisar todos los juegos e intensificar estas revisiones, porque como bien dice tu público, la gente que nos escucha, están en uso continuo estos juegos, entonces sí necesitan una verificación continua y por lo tanto un mantenimiento continuo. Y creo que con esto nos sentiremos mucho más seguros todos. Y ojalá que así sea. Estimado Adrián, gracias por tener esta revisión con nosotros y si me lo permites, nos escuchamos la próxima. Que estés muy bien. Muchas gracias a ti, un saludo a todos sus compañeros de parte del Colegio Mexicano de Profesionales de Gestión de Riesgos y Protección Civil y estamos a la orden. Muchas gracias. Adrián Álvarez Botello, muchísimas gracias con este análisis, con este tema. Es una desgracia y ojalá que esto no se vuelva a ver en la Feria Nacional Potosina.